Hola, ¿qué tal? Comunidad académica de Latinoamérica. Reciban un afectuoso saludo de esta hermosa ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, de mi país, México, centro norte. En realidad, es una zona conurbada conocida como la región lagunera, formada por Gómez Palacio Durango, Lerdo Durango, Torreón Coahuila y el fascinante pueblo mágico de Mapimí, con su impresionante puente colgante. Junto con el saludo va un agradecimiento por abrirnos un espacio en este importante Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad para poner a su consideración este trabajo que le hemos llamado la velocidad como parámetro de caracterización de las vibraciones, caso sistema masa resorte amortiguador. Servidor de ustedes, Agustín Flores Ávila, equipo de apoyo, elemento de apoyo, el ingeniero Georgina Flores Garduño. Este trabajo es producto de nuestra actividad como docentes de matemáticas en el Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna. A partir de este paradigma que nosotros hemos desarrollado en el sentido de cuánta ingeniería en la enseñanza de las matemáticas y cuánta matemática en la enseñanza de la ingeniería, es que nuestros cursos de matemáticas los desarrollamos alrededor de la especialidad particular de los estudiantes. A la pregunta ¿cuánta ingeniería en la enseñanza de las matemáticas? Proponemos como respuesta que debe ser la suficiente, la necesaria para que el alumno le encuentre significado y sentido a las expresiones matemáticas que manipula. Justamente ahí se encuentra uno de los escollos del aprendizaje de las matemáticas, que luego los signos, los símbolos que el estudiante manipula no tienen ningún sentido para él, no representa nada. Igualmente el resultado nada le dice. Nuestra hipótesis es que cuando el alumno ve que esa expresión matemática que está manipulando tiene información, entonces le toma interés al trabajo con las matemáticas y junto con la manipulación al resultado que obtiene le va a encontrar un significado. Esto lo manejamos en el sentido de que buscamos crear el conflicto cognitivo en el alumno necesario para que se motive a aprender matemáticas. Las matemáticas en este sentido son un lenguaje. Toda expresión matemática tiene información, encierra información que el alumno debe conocer. A la pregunta de cuánta matemática en la enseñanza de la ingeniería, la respuesta que proponemos es que debe ser la suficiente, la necesaria, para que el profesor de la especialidad le dé formalidad a las técnicas matemáticas que emplea en la solución de un problema particular. Que luego no trabaje las matemáticas, las técnicas matemáticas, como luego se dice, a la y se va, a la trompa talega. Entonces, este trabajo lo desarrollamos alrededor del curso de ecuaciones diferenciales enfocado a alumnos de mecatrónica. Por lo tanto, estará enfocado hacia un aspecto que forma parte de esta carrera, que son las vibraciones. Las vibraciones se presentan como aquel movimiento de una masa en un oscilador mecánico, un resorte y una masa. A la masa se le aplica una fuerza impulsiva y ésta empieza a moverse y buscamos describir el movimiento de esa masa, es decir, encontrar la posición de la masa en todo instante. Esto también lo encontramos en una red LC como oscilador eléctrico. Luego, a algunos textos a esto le llaman tanque LC, genera una señal cosenoidal de frecuencia dada por L y por C. En este estudio del oscilador mecánico, pues se estudia su respuesta a la frecuencia, aplicándole señales de entrada de frecuencia diferente y caracterizando la respuesta en función de su periodo, su frecuencia, su amplitud máxima, etc. Se estudia también el comportamiento de ese sistema en estado resonante, es decir, cuando la frecuencia de la señal de entrada es igual a la frecuencia natural del sistema. Entra en resonancia y esta es la respuesta que nos proporciona. Una amplitud que va incrementándose, perdón, una señal de salida que va incrementando su amplitud en forma casi siempre lineal del tiempo, ¿sí?
Aquí nótese que el igual lo ponemos entre comillas porque postulamos que el estado resonante nunca se va a presentar en la realidad, ya que implicaría la igualdad de dos cantidades irracionales, que es imposible de lograr. Antes de la resonancia, tenemos lo que es la cuasirresonancia, que nosotros caracterizamos como cuasirresonancia. Se presenta cuando la señal de entrada tiene una frecuencia muy próxima a la frecuencia natural del sistema. Esta es la respuesta que obtenemos en esos casos. A esta señal en comunicaciones se le llama amplitud modulada. La envolvente, la señal de afuera es el mensaje, la señal de adentro es la portadora. Este autor, Rao, le llama pulsiones a este tipo de señales. Nosotros le llamamos amplitud modulada y estamos interesados en conocer la frecuencia tanto externa como la interna, cosa que hacemos en este papel, Flores J, Flores G del 2022, que viene al final en las referencias. En estos casos se sobreentiende que el sistema, el oscilador mecánico existe, lo cual no es cierto. Si estudiamos ese sistema mediante el análisis de Fourier, encontramos que nos dice que es un sistema no causal, es decir, que no se puede construir. Los sistemas no causales mediante Fourier son aquellos que nos dan respuesta en tiempos negativos, como es el caso. En este documento de 2021 hacemos este estudio y hacemos esta demostración. Entonces, esto mismo sucede, por ejemplo, con un filtro ideal, que es un sistema no causal. Una línea de transmisión sin pérdida es el mismo caso. En estos casos, pues, en estas situaciones se estudia en lugar del sistema masa-resorte, un sistema masa-resorte amortiguador, con el amortiguador, frecuencia muy pequeña, determinada por la imperfección elástica del resorte. Y para el caso del circuito eléctrico RLC, la resistencia es muy pequeña, ya está determinada por la resistencia del conductor de que está fabricada la bobina. Esto nos define un sistema subamortiguado cuya amplitud va disminuyendo con el tiempo hasta que tiende al punto de equilibrio. La mayor o menor rapidez con la que baja la amplitud depende del valor del amortiguador para el sistema masa-resorte amortiguador y de la resistencia para la red RLC. Por otro lado, en ingeniería se dice que dos sistemas son equivalentes si su modelo matemático tiene la misma estructura. En el caso del sistema masa-resorte amortiguador, su modelo matemático es una ecuación diferencial del segundo orden, segunda derivada con respecto al tiempo, por la masa, ley de Newton, primera derivada con el amortiguador y no derivada con el resorte. En el caso de la red RLC, tenemos que el modelo matemático es una ecuación íntegro diferencial. No tienen la misma estructura. Ecuación diferencial segundo orden, ecuación íntegro diferencial. Pero si analizamos el sistema masa-resorte amortiguador y centramos el interés no en la posición de la masa, sino en la velocidad, encontramos que el modelo matemático es también una ecuación íntegro diferencial. Ahora sí, estas dos tienen la misma estructura. Una ecuación íntegro diferencial, primera derivada, no derivada, y una integral. Esto nos da lo que se conoce, que se define como equivalencia fuerza-voltaje. La fuerza es equivalente al voltaje, análoga al voltaje, y la velocidad es análoga a la corriente. Entonces, trabajar de esta manera o reenfocar el estudio de un sistema mecánico traslacional, centrando la atención en la velocidad, nos permite hacer un empate con una red RLC y obtener información que es interesante. En circuitos eléctricos, por ejemplo, se define la resonancia, la frecuencia de resonancia, como aquella en la cual las reactancias son iguales, XL igual a XC. La impedancia de la red, que es la oposición que presenta la red al paso de la corriente, es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado y la diferencia de las reactancias al cuadrado. En condiciones de resonancia con XL igual a XC, esto es 0,
y la impedancia es R, es la mínima impedancia. En condiciones de resonancia, un circuito eléctrico presenta la mínima resistencia al paso de la corriente y tenemos la máxima corriente. Esto se da cuando la frecuencia de la señal de entrada es el inverso de la raíz cuadrada del producto de la impedancia de la inductancia por la capacitancia. Si recordamos la equivalencia fuerza-voltaje, encontrábamos que la corriente es equivalente al voltaje y por lo tanto tenemos algo semejante, un punto de máxima velocidad de la masa. Ahora la frecuencia de la señal de entrada es la raíz cuadrada del coeficiente de restitución del resorte sobre la masa. Aquí en este punto tenemos la máxima velocidad, la máxima rapidez con la que se desplaza la masa en ese sistema mecánico traslacional. Entonces, conocer la velocidad del desplazamiento en un sistema oscilatorio añade información valiosa para su conocimiento, para su estudio, para su análisis. Por ejemplo, tenemos este caso. El Servicio Sismológico Nacional reportó en enero, nada más en el mes de enero, 2.122 temblores, casi todos en el litoral del Pacífico de nuestro país. Y por ahí recordaremos que en fechas recientes hubo un temblor en la zona de Ojinaga, Chihuahua, no obstante que no es zona sísmica. Bien conocer la velocidad con la que se desplaza esta vibración. De aquí, del punto en que está el epicentro, a la Ciudad de México, por ejemplo, tener ese conocimiento implicaría contar con segundos que pueden ser valiosos para salvar vidas humanas. Esto mismo lo podemos tener, por ejemplo, en una planta industrial en la que tenemos un equipo anclado al piso para efectos de funcionamiento. La vibración, la velocidad con la que se mueve esa masa debido a la vibración propia determina magnitudes físicas como la cantidad de movimiento y como la energía cinética. Si esa velocidad es excesiva, la cantidad de movimiento, luego la energía cinética son elevadas y pueden romper el anclaje que sujeta a la máquina al piso, trayendo pues consecuencias graves ahí para los que están alrededor, ¿no? Entonces, centrar el estudio de los sistemas mecánicos traslacionales en la velocidad nos puede dar información que bien utilizada es permite evitar daños, catástrofes mayores, ¿sí? Bien, esta es la bibliografía en la que apoyamos esta ponencia, por si alguien le quiere consultar para verificar algunos datos. Y aquí al final ponemos la liga de la cual extrajimos la información sobre los temblores. A sus órdenes los autores de este trabajo. Y bueno, pues solo nos queda agradecerles su atención y agradecerles sus críticas, agradecerles sus observaciones. Y si hay por ahí algún aplauso, pues con mayor razón diremos gracias. Entonces, muchas gracias. Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, por habernos dado la oportunidad de presentar a su excelente concurrencia este trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima.